Estamos en el mes de la palabra de vida. Y eso es lo que estamos predicando, ¿no? A Cristo como palabra de vida. A mí me gusta mucho la simbología bíblica, pero que ha sido terriblemente interpretada. Me gusta mucho la simbología y dije, voy a llevar algo simbólico hoy, a ver qué me dan a entender con eso. Buenos días, querido público. ¿Cómo se encuentran? Chistoso, ¿no? Horrible. Pero es que hoy hay miles de iglesias donde al frente están parados unos payasos hablando de todo menos del evangelio que da vida, engañando a multitudes y multitudes siguiendo detrás de esos embusteros. Y nosotros tenemos el deber de llevar ese evangelio, el único evangelio que trae vida. En el grupo en casa de don Abimael, el jueves pasado hablábamos sobre eso, el deber que tenemos todos de llevar el evangelio que da vida y destruir ese evangelio maldito que no es el evangelio de Dios que predican. Un evangelio que invita a seguir a la persona, al showman que se para al frente. Veía hasta un tan ridículo que se bajó del carro y la gente se acostaba en el piso que porque el ungido de Dios no podía pisar. Y la gente acostándose en el piso para que pasara. Eso es un pequeño ejemplo. Pero el Señor aquí hoy va a usar a un hombre pecador, pero renovado en Él, para predicar su palabra. Amén. Bueno, y también hoy vamos a hablar de contrastes. La semana pasada fui al Dollar City, me gusta ir, y encontré un contraste, pero que me llamó la atención. A la derecha, productos del Halloween, ¿sí? Máscaras, calaveras, cuchillos, oscuro. Y a la derecha dije, ¿no? Y a la izquierda, productos de Navidad. Navidad, porque ya están promocionando la Navidad. Y yo dije, oiga, luz y sombra. Pero luego de que pensé, dije, sombra y sombra. Porque la Navidad que celebra el mundo no es la Navidad que celebra el pueblo cristiano, que debía celebrar. Porque la Navidad que celebra el mundo es luces, colores, fiestas, aguardiente, ruido, sin quien es la Navidad, sin Cristo. Ese contraste me dejó pensando y por eso se lo comento. Y otro contraste que traje, pero ese sí bregué mucho, ahí perdonarán. Es relacionado con la prédica de hoy. Una manzanita, otra manzanita y otra manzanita pecosita. Ya les explico por qué está pecosita. Simbología nada más. No porque hoy vamos a hablar de Adán y decimos que porque Adán y Eva comieron del fruto del árbol del bien y del mal, que la tradición ha dicho que es manzana, ¿no? Y la Biblia nunca dice que es una manzana, fruto, no sabemos qué era. A ver, empecemos por la bonita, apetitosa, rica, colorida, brillante. Así debería ser la vida en Cristo. Apetitosa para los demás, para que los demás digan, yo también quiero comer de ese Cristo. Así debería ser nuestra vida. Vamos a pasar esta, mire, seca, dañada. Me costó como 5 minutos de microondas y casi no puedo. Y me tocó ayudarme de marcadores. Bueno, pero representa la vida sin Cristo. La vida sin Cristo, una vida podrida. Así no lo veamos por fuera, la persona puede estar rozagante, pero su espíritu está muerto.
Así podía ser. Y esta que fue la que más me costó. Ustedes la ven con punticos. Yo quería presentarla igual a esta. Pero la cirugía, por la cirugía que le hice esta mañana, quedó así. Hagan de cuenta que los punticos no existen. Y la voy a partir. Y no me resultó. Bueno, yo quería mostrarle así, ¿ven? Por fuera igual de fresca y apetitosa esta, pero por dentro dañada, podrida. Así hay personas que aparentemente viven una religiosidad, pero que su vida no ha sido transformada por Cristo. Eso es lo que yo quería representarles con esta pequeña... Bueno, yo las dejo acá para no enredarme. Simbología nada más, ¿no? Yo titulé la prédica Cristo es la vida que da vida. Ah, pero me faltó algo preguntarle a las manzanitas. ¿Con cuál nos identificamos nosotros? Ahí todos dirán, esta. No sé. Porque algunos, a pesar de estar aquí, podemos estar así. U otros podemos estar así. Yo creo que aquí hay una cesta llena de toda clase de manzanas. Cada uno lo piensa, ¿cierto? En la palabra de hoy, los contrastes que vamos a hablar es el reinado de la muerte por el pecado y el reinado de la vida en quien es la vida, por Cristo. Y vamos a reflexionar que el pecado nos trajo muerte, condenación eterna, y que Cristo con su muerte nos trajo vida. Hay contraste, ¿verdad? Hay contraste. Y vamos a tener la lectura en Romanos 5, del 12 a 21, en la NBI. Es una lectura muy hermosa, la carta de Romanos, ¿no? Una comparación, un contraste entre lo que significa vivir en el pecado y lo que significa vivir en Cristo, lo que significa habitar en quien es la vida. Y vamos a comenzar con el versículo 12. Recuerden que el título es Cristo es la vida que da vida. Versículo 12. Por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Adán, por no creerle a Dios, trajo el pecado al mundo y como consecuencia a toda la humanidad. Más adelante vamos a hablar sobre profundamente lo que significó la desobediencia de Adán. Génesis 2, 16 y 17, se lo voy a leer, si Mari no lo encuentra rápido, por favor pónganle cuidado. Los versículos de apoyo los voy a leer despacio, porque no los voy a profundizar, porque son ya profundos en su significado. Génesis 2, 16 al 17. Y le dio este mandato: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal, podemos decir no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Adán podía haber escogido el fruto de la vida, Jesucristo. Lo podía haber cogido, porque dijo: de todos los frutos del huerto podrás comer. Pero escogió el del bien y del mal. Le ganó la soberbia, le ganó el deseo de poder que en nosotros es innato. Pésima elección de Adán, escoger la muerte por vida. La vida que estaba allí en ese huerto, Jesucristo, el árbol de la vida. Ahora, no se trata de nosotros echar culpa, ¿cierto? Gracias, Panchita.
¿Recuerdan lo que hizo Adán? La mujer que me diste. La mujer que me diste. Nosotros siempre buscamos echar culpas. Es nuestro pecado, es nuestro orgullo, es nuestro querer ser pequeños dioses, gobernados por nosotros mismos, lo que nos lleva a la condenación. No se trata de echar culpas. Versículo 13 y 14 de Romanos 9, ¿cierto? Romanos 5. Romanos 5, versículos 13 y 14. Antes de promulgarse la ley, ya existía el pecado en el mundo. Es cierto que el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, desde Adán hasta Moisés, la muerte reinó incluso sobre los que no pecaron, quebrantando un mandato como lo hizo Adán, quien es figura de aquel que había de venir. Recordemos, hermanos, que la ley solo vino con Moisés. Y antes de la ley, el pecado estaba, pero la gente vivía en su pecado, la gente se untaba de su pecado, pero no había ley. Sin embargo, así no hubiera ley, morían como todos. ¿Por qué? Por el pecado que reinaba en el mundo. No había ley, el pecado abundaba y la gente, podríamos decir de que como los cerditos, era feliz. Y así como pasa ahora, era feliz revolcándose en el pecado, en su multitud de pecados. Por ejemplo, hablemos para entenderlo mejor. Este cuchillo, nosotros sabemos que para qué fue hecho, pero se puede producir muerte. En la mano de un bebé, Juan Jacobo toma este cuchillo y él no sabe que eso le puede causar daño, ¿cierto? Él no, ¿cuándo lo entiende? Cuando la mamá le dice, no lo toques, y se lo quita. Y no lo suelta a veces hasta con una palmadita en la mano para que entienda. Así era, así es el pecado antes de que existiera la ley. Y así también es ahora. Gracias, Panchita. Dice Romanos 3:23, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Todos nacemos en pecado. El Salmo dice, desde el vientre de mi madre fui concebido en pecado. Y al haber nacido todos en pecado, estamos privados de la gloria de Dios. ¿Y qué es la gloria de Dios? De Jesucristo, de estar en Jesucristo, quien es la vida, porque todos hemos pecado. Y yo pensando en la gente como vivía antes de que existiera la ley, hoy igual la gente vive, la gente que no cree, vive igual en sus pecados, vive igual en su ego, y se revuelcan en su pecado, pero se les olvida que la ley está y que Jesucristo, cumplidor de la ley perfecta, está. Se olvidan que ya no hay disculpa. Ya Jesucristo, quien cumplió perfectamente la ley, nos trajo su gracia salvadora y no hay disculpa para aquellos que no quieran recibir esa gracia salvadora que da vida eterna. Versículo 15. Pero la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios. Pues si por la transgresión de un solo hombre murieron todos, cuánto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos. Aquí ya vamos a hablar en adelante de la obra redentora de Jesucristo. Vamos a exaltar lo que Romanos exalta de Jesucristo para que tengamos claridad de términos como gracia, justificación, algún otro que olvido,
donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. A veces esos términos nos confunden. De la NTV, el versículo 15 me gusta como lo dice, pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios. ¿Cuál es el favor inmerecido de Dios? ¿Cuál es el regalo? La gracia, o sea, Jesucristo. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo muerte a muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio de otro hombre, Jesucristo. El paralelo entre Adán, Jesucristo. Muerte, vida. Condenación, salvación. Oscuridad, luz. Es el contraste precioso. El contraste hermoso, pero en Jesucristo, en quien tenemos vida y vida en abundancia. Adán con su pecado nos trajo muerte. Jesús con su muerte nos trajo vida. Lo repito, Adán con su pecado nos trajo muerte. Jesús con su muerte nos trajo vida y vida eterna, vida superior. Esos términos el pastor nos los ha repetido que ya deben estar en nuestra cabeza. Vida eterna, vida superior, vida increada. ¿Sí? Porque es la vida que no acaba, porque Él es la vida. Y la gracia, ese regalo que no merecíamos, nos lo dio Jesucristo. Jesús es ese regalo inmerecido de Dios. Discúlpeme si repito muchos términos, pero es importante. Bueno. La justicia humana, pensemos nosotros en la justicia humana. La justicia humana es imperfecta, ¿no? La justicia humana declara inocente al culpable. ¿Por qué? Porque el culpable tiene plata para pagar, porque el culpable tiene influencias, y eso lo vemos nosotros a diario, en cualquier lugar. Vemos en la televisión, capturado, violador, que no sé qué, y a las pocas horas fue libre, ¿cierto? Eso lo ve uno. La justicia humana es terriblemente imperfecta, pero la justicia de Dios es hermosamente perfecta, es grandiosamente perfecta, porque la justificación llevó a que nosotros nos presentamos en el tribunal de Cristo. Allí, delante de Él, delante de Dios, somos culpables. Somos merecedores de muerte, pero Jesucristo se presenta en el nombre de nosotros, muestra sus heridas y dice: yo morí por ti, yo morí en la cruz por todos y recibí la muerte que ustedes deberían recibir, y recibí el castigo que ustedes merecían, y somos declarados inocentes por la obra redentora de la cruz. Somos declarados justos siendo pecadores por la obra de Cristo. Y ya Dios no nos va a ver a nosotros. ¿A quién va a ver? A Jesucristo, a su Hijo perfecto, a su Hijo santo, a su Hijo precioso, a su Hijo obediente. Esa es la justificación. Esa es la preciosa obra de la justificación. Ser declarados justos siendo culpables. Ser declarados inocentes, merecedores de la muerte, por Jesucristo, por nuestro Señor, por nuestro Dios. Romanos 3, 22 al 26 nos complementa. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo
A todos los que creen. Ahí hay una diferencia. A todos los que creen, no a todo el mundo. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. ¿Ven cómo es claro? Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, antes de la ley, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Claro, ¿cierto? Yo creo que no necesita una explicación. Adán quebrantó un mandato divino: no comerás. Pero ese acto significa mucho más que no comer, yo ya lo expliqué, ¿cierto? Significa no creerle a Dios y querer ser igual a Dios. Significaba lo que yo les dije, querer poder, querer ser también el que controlo mi vida, el que mando en mi vida. Versículo 17. Creo que hoy sí voy bien. Versículo 17. Pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, transgresión sinónimo de desobediencia, de romper un mandato, ¿no? Reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. Todo el tiempo Romanos está haciendo la comparación, el paralelo, gracias Marita, el paralelo. Adán, Jesucristo. Pecado, muerte. Oscuridad, luz. Muerte, vida. Versículo 17, y vamos, ya lo leí. La gracia y la justicia de Dios en Jesucristo fue abundante, y esa palabra abundante significa plena, total. Su justicia nos hace reinar en vida con Él por siempre, no es por un ratico. La justicia de Dios, la gracia de Dios nos hace reinar con Él para siempre. Grabémonos esto en nuestras mentes y corazones. Él nos dio vida y vida en abundancia, porque Él es la vida. Versículos 18 y 19. Por tanto, así como una sola transgresión, vuelve otra vez, causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Porque así como por la desobediencia de uno solo muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo muchos serán constituidos justos. Un solo acto de justicia. Dios no podía pasar por alto su justicia perfecta. Dios debía castigar con muerte al pecador. Pero un solo acto de justicia en la cruz. En la cruz Cristo recibiendo todo lo que nosotros merecíamos. Ese acto de justicia nos dio vida y vida abundante para siempre. El acto de desobediencia de Adán nos trajo la muerte, pero Jesús trajo perdón a multitud de pecados que nosotros
tenemos, que nosotros arrastramos y que nosotros hemos dejado. Porque si hablamos de gracia, si hablamos de que estamos en Él, debemos hablar de que somos nuevos y que cada día confesamos, cada día en el Señor descansamos de nuestros pecados, ¿cierto? Cuando los hemos confesado, cuando cada día vamos al bautismo para morir el viejo hombre y permitir que ese nuevo hombre llene nuestra vida. Como lo dijimos alguna vez, cada vez pecamos menos, pero nos duele más. Y como les decía, hermanos, cuando nosotros estamos en la gracia abundante de Dios, cuando nosotros estamos en la vida abundante y vamos en el diario vivir al Señor, estamos en Él, el Señor no nos ve a nosotros, eso es, que tengámoslo claro, ve a Jesucristo, el perfecto. Ve a Jesucristo, el santo, ve a Jesucristo, el justo, y se agrada de nosotros, porque es su Hijo quien se presenta delante del Señor. Romanos 3, del 23 al 26, nos complementa, lo leo despacio. Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Todo el tiempo se ha dicho. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados. Pero en el tiempo, creo que ya lo había leído, ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Dios es justo, no podía pasar por alto su justicia, la castigó en su Hijo, ¿cierto? Y cumplió que su justicia se hiciera real. Versículos 20 y 21. Ya para terminar, en lo que atañe a la ley, ésta intervino para que aumentara la transgresión, pero allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, a fin de que así como reinó el pecado en la muerte, reine también la gracia que nos trae justificación y vida eterna por medio de Jesucristo. Allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. La ley puso en evidencia la multitud de pecados en la que andamos, en ese lodo cenagoso en la que nos revolcamos. Nos mostró nuestra suciedad, nos mostró nuestra inmundicia, nuestra multitud de pecados. Pero la ley también nos muestra la necesidad que tenemos de ir a Cristo. La ley nos dice, eres un pecador, pero nos señala a Cristo, cumplidor perfecto de la ley. Nos lleva a Él, nos muestra a Él que cumplió perfectamente la ley de Dios. La gracia de Dios perdona la multitud de nuestros pecados y nos saca de la oscuridad del pecado a quien es la luz del mundo. Romanos 6, 1 al 4 nos ayuda a complementar. ¿Qué concluiremos? ¿Que vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Pablo, ese término a mí me gusta como lo emplea en varias partes. De ninguna manera. Porque ahí hay gente diciendo que sí, que yo peco porque ya soy salvo. Que porque si yo peco, la gracia viene en abundancia. Terrible, terrible error. De ninguna manera vamos a persistir en el pecado. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él?
¿Cómo podemos seguir estando en la inmundicia del pecado nosotros que ya hemos muerto con Él? El versículo dice, fuimos a la cruz con Él, morimos con Él, fuimos sepultados con Él y resucitamos en Él. De ninguna manera podemos seguir en el pecado. ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? El bautismo me lleva a morir al viejo hombre y a resucitar en ese nuevo hombre. Por eso el bautismo es necesario en todas las personas que creemos en Cristo, como un testimonio a los demás de que he muerto al viejo hombre y ahora soy un nuevo hombre en Cristo. Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva, una vida eterna, una vida superior, una vida increada en quien es la vida. Por el pecado reinó la muerte, por Jesucristo reinó la vida que fluye para siempre y por siempre. Algunas conclusiones para terminar. El pecado trajo la muerte al mundo. La ley nos muestra cuán lejos estamos de la gracia de Dios y nos muestra la necesidad que tenemos de ir a Cristo, de estar en Cristo, quien es la vida. Un solo pecado trajo la muerte al mundo. Un solo acto de justicia en la cruz nos trajo vida eterna. Hermanos, celebremos este mes y celebremos siempre que la palabra es vida, que la palabra es gracia abundante, que la palabra reina para siempre y que Jesús es la palabra que da vida.